Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Nadie tan delicado en todas sus cosas como la Virgen Inmaculada. Dios la revistió de gracias para hacerla su morada. También a nosotros, morada del Espíritu, nos colma de bienes y nos invita a resplandecer y a hacer luz en la oscuridad de las almas. María, Virgen Santa, que apreciemos los bienes que Dios nos ha dado para compartir con nuestros hermanos. El pueblo cristiano la llama la Inmaculada porque quiere expresar que María fue libre de todo pecado. También que Dios la colmó con su gracia. Como hijos, ¿nos parecemos un poco a nuestra madre? María Inmaculada, sueño eterno de Dios hecho realidad en el tiempo, que se haga realidad también el sueño que Dios tiene sobre todos nosotros. De esta manera, con una merecida invocación, salutación, oración, porque este jueves 8 resultó ser nada más y nada menos que la solemnidad, la festividad de María en su Inmaculada Concepción. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos presentamos una vez más frente a todos ustedes, Radio Fe Latina, para comenzar un nuevo encuentro a la luz de la palabra, esto que se repite afortunadamente, a Dios gracias, cada 7 días en este prestigioso medio de comunicación que actúa como un medio entre ustedes y nosotros que tratamos de hacer del mejor modo posible estos comentarios, estos encuentros, estos programas radiales, y ustedes que frente a tanta oferta, frente a tanta variedad de propuestas, nos han elegido y entonces se establece una comunidad con reglas muy particulares, porque ustedes son los que deciden si nos escuchan o no lo hacen, si lo están haciendo y lo dejan de hacer, si nos difunden para que se multipliquen en el universo los oyentes, y nosotros que semanalmente renovamos el entusiasmo, el deseo, las ganas de encontrarnos de esta manera tan peculiar, particular que ofrecen los medios de comunicación, de encontrarnos con ustedes que obviamente con su presencia, con sus saludos, con sus críticas, con sus comentarios, van avalando y le dan sentido a que este espacio, la luz de la palabra, siga vigente, porque sería muy triste como hacedores en un medio de comunicación que nadie nos hablara, nadie nos escuchara, nadie nos registrara, como dicen los chicos, entonces no tendríamos razón de existir. Pero claro que la tenemos porque tenemos un mensaje que nos excede. Esto no es una poesía que hemos inventado nosotros, no son líneas que hemos escrito en una noche de verano desvelados, sino que es la palabra del Señor, la palabra fundante de todo creyente, de todo cristiano, esa palabra que trasciende los tiempos, que es atemporal, que no conoce el cronos, esa palabra que fue, es y que será, esa palabra que, como insistimos habitualmente, es luz frente a tantas tinieblas, es seguridad frente a tantas inseguridades, visto las inseguridades desde todo punto de vista, del personal, del comunitario, del social, del político, del económico. Esta palabra que es esperanza frente a tanto grito desolado y desgarrador de abatimiento y
desaliento. Esta palabra que en este tiempo que estamos celebrando, estamos caminando y compartiendo juntos como creyentes, como seguidores de Cristo, que adquiere una relevancia notoria en el Adviento, en esta preparación a la Navidad, a la venida de nuestro Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. Recrearemos, recordaremos y cantaremos jubilosos en la Nochebuena, en la Navidad. Comenzábamos con esa oración mariana porque, como decíamos, el 8 disfrutábamos de la presencia de la Inmaculada Concepción, una María que adquiere una vez más una trascendencia suprema, superior, importante, trascendente en este Adviento, en la preparación de llevar seno a este Mesías, a este Salvador que se nos ha sido dado, que se nos dará en esta Navidad. Entre tantos efectos del Mundial, una pandemia del COVID que no termina de despedirse y empieza a molestarnos nuevamente, como las altas temperaturas, entre un mundial que nos tiene demasiados entretenidos frente a todas estas situaciones humanas, por cierto, y como tales absolutamente entendibles. Debe emerger para el creyente la palabra del Señor, y máxime, como lo mencionábamos recién, en este tiempo de Adviento. Y en esta semana tendremos que tener presentes, muy presentes, en nuestra oración, en nuestros ruegos, en nuestro reconocimiento, en nuestros deseos de imitarlos, no por ser una fotocopia de ellos, ni mucho menos, sino por transitar las sendas de santidad que aquellos que nos precedieron transitaron. Todos y cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a la santidad, claro que respetando los tiempos, claro que respetando los talentos y los carismas. Esta semana entonces tendremos presente el lunes 12 a Nuestra Señora de Guadalupe, el martes 13 a Santa Lucía, el miércoles 14 a San Juan de la Cruz, el jueves 15 a San Maximino, el viernes 16 a Santa Adelaida y el sábado 17 a San Juan de Mata. Sí, es importante tenerlos presentes, recordarlos, recordarnos en ellos, que también nosotros estamos llamados al camino de la santidad según nuestros tiempos, talentos y carismas. Estamos compartiendo juntos desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este tiempo tan rico, tan pródigo en bendición como lo es el Adviento. Estamos llegando al tercer domingo de Adviento, 11 de diciembre de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito:
yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este tercer domingo de Adviento, 11 de diciembre de este año 2022. Sobre este texto va a ser los comentarios, el análisis, las reflexiones pertinentes, certeras, profundas, desinteresadas, y con el entusiasmo que lo caracteriza al señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la elección musical, en la operación técnica. Un gusto encontrarnos contigo para comenzar a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, como de costumbre, siempre lo decimos, Fabián. Claro que va bien. Vamos bien transitando este camino nuevo. Hemos creído, hemos oído la palabra que ha generado en nosotros esta fe, que nos ha trasladado de estar en este mundo al mundo del futuro, diríamos, al mundo del ser, del estar en el mundo al ser en Dios. Ese es el camino, y ese es el camino que estamos transitando, y lo hacemos con la felicidad nueva, la felicidad que nunca deja de ser como tal, esa felicidad que solamente está en la vida, y la vida es Dios, y la vida es Dios en el amor en cada uno de nosotros. Y Dios nos ha encontrado, ha venido a buscarnos, Él ha venido. ¿Nosotros lo esperamos? Sí, lo estábamos esperando, lo seguimos esperando, siempre lo esperamos. ¿Lo esperaba Juan el Bautista? Esta figura que hemos visto en este tiempo de Adviento, que es uno de los personajes centrales precisamente en este Adviento, sí, lo es él, lo es la Virgen María, sabemos, lo consideramos muy en particular, siempre lo consideramos, pero en este tiempo muy particularmente. Juan el Bautista es un hombre enviado por Dios, lo hemos dicho, sí, es un hombre, pero enviado de Dios, enviado por Dios, asignado por Dios, para presentar al Mesías, al Salvador, al ungido, al elegido, al Cristo de Dios, que viene a ser de nosotros, los miembros de esta humanidad caída, postrada en pecado y muerte, viene a hacernos aquello que desde el principio Dios nos ha hecho, tal cual nos ha pensado, y nos ha pensado desde su pensamiento eterno hasta la eternidad y para la eternidad. Y lo ha venido a hacer, Él mismo lo ha venido a hacer. Siempre decimos, Fabián, somos una nueva creación. Sí, el hombre nuevo, el hombre en Cristo Jesús es una nueva creación. Ha sido recuperado para la vida. Y para una vida plena y plena como solamente Dios lo hace, porque es la única, la que de Dios procede. Es eterna y es feliz, es gloriosa. Y ya comenzamos entonces, mientras estamos en este mundo y permanecemos en esta fe, fieles y firmes, estamos finalmente y cada vez con mayor seguridad, ¿no es cierto? Precisamente, caminando con esa seguridad, este camino que nos conduce a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos por lo tanto felices y estamos en este tiempo de Adviento aguardando la venida del Señor. Lo mismo le acontecía a Juan el Bautista, como vimos en este Evangelio. Estaba en la cárcel el precursor, el que anunciaba al Mesías esperado y profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento y por este Juan el Bautista, que en definitiva es el mayor de todos ellos, porque este es el que directamente lo va a oír y lo va a ver, aquel que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban como tal. Recordemos la función del profeta: denuncia y anuncia.
Bueno, Juan el Bautista anuncia y presenta. Y lo presenta al Salvador de todos. Este es. Lo bautiza inclusive en las aguas del Jordán, lo hemos comentado. Entonces estas cosas las sabemos, Fabián, pero es bueno recordarlas siempre, tenerlas presentes, y tenerlas presentes quiere decir vivirlas, encarnarlas, para conocerlas. Si no, de otra manera, sí, podemos de alguna manera discernirlas inclusive desde un punto de vista teorético, filosófico, literario, pero la vivencia es fundamental. Es fundante de esa vida nueva en nosotros y no podemos nunca carecer de ella, porque ella es precisamente la experiencia a través de la encarnación de esta palabra que vamos a oír, pero vamos a ver también. Vamos a ver lo que hace la palabra. Vamos a ver lo que hace en cada uno de nosotros y en el otro. Entonces vamos a comprobar la veracidad de la Escritura que afirma, que sostiene el poder en el amor de aquel que viene a hacer nuevas todas las cosas. Y es que viene a nosotros. Es sobre el cual Juan el Bautista, recordemos en este pasaje, lo vemos a Juan el Bautista, está preso, está encarcelado. ¿Por qué está encarcelado? Él proclamaba también, él señalaba al Mesías, lo estaba viendo, lo estaba escuchando, lo bautizó. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así lo proclamaba. Para eso fue enviado. Ahora, ¿por qué estaba preso? Porque finalmente sabemos, murió mártir, sí. Dijo la verdad y puso la vida hasta la muerte. Testimonio de sangre, el mayor testimonio. Claro, recordemos que Juan el Bautista era odiado por Herodías, una mujer que sostenía una relación adúltera con Herodes, el tetrarca de la Galilea, lugar donde predicó el Señor, lugar donde anunció también Juan el Bautista en el desierto de la Judea, ¿no es cierto? Y lugar en el cual Herodías persiguió también a Juan el Bautista, hasta lograr hacerlo meter preso y finalmente matar, ¿no es cierto? Recordemos que en un cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó, encantó al rey, y Herodes entonces le dijo que pidiera todo aquello que quisiera, aunque fuera la mitad de su reino. Le preguntó la hija a la madre, a Herodías, qué le pedía a Herodes, que le pidió Herodías a través de la hija, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. De ahí entonces que recordemos que en la celebración de ese cumpleaños, de idumeo de Herodes, se decapitó a Juan el Bautista y se le ofreció la cabeza a Herodías. Así murió Juan el Bautista, pero mientras estaba preso, fue cuando envió a 2 de sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Algunos de ellos fueron discípulos del Señor también después. ¿Qué les mandó a preguntar a Jesús? Fíjense la pregunta. ¿Eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? Uno diría, no, quizás esa misma pregunta la podríamos formular nosotros los cristianos ahora. Decimos, ¿el Señor ha de venir? Sí, el Señor ha venido, sabemos. Lo estamos aguardando para celebrarlo, la fiesta de la Navidad, del nacimiento, la encarnación del Verbo, sí, claro. El Señor ha de venir finalmente también en una segunda venida. Y nosotros agregamos siempre, y sustentándonos en la exploración de la palabra de Dios y lo que ésta nos afirma y nos enseña, el Señor está viniendo, nunca deja de estar con nosotros. ¿Eres tú el que habría de venir? ¿Y qué respuesta envía Jesús entonces por parte de esos discípulos a Juan el Bautista? Claro, no es una respuesta que uno diría convincente, no les manda a decir lo que ellos oyen y ven, lo que están viendo. ¿Qué están viendo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan.
los leprosos son limpiados, los muertos resucitados. ¿Quién lo hace? Y lo hace aquel que tiene el poder de Dios. Si no, ¿cómo lo haría? Lo hace aquel de quien está profetizado, anunciado justamente, proféticamente, de que habría de hacerlo. Y lo que hace el Señor en cada uno de nosotros, y nunca deja de hacer. Lo hacen todos aquellos que lo siguen, que le creen, que son fieles, aquellos que verdaderamente han depositado la fe en aquel que nos ha hablado. Aquel que primero nos habla. Recordemos siempre que el Señor prioriza siempre la palabra. Lo primero que hace es, frente a la multitud que está frente a él, y la multitud lo seguía a Jesús, veían en alguien que tenía una autoridad diferente, escuchaba la palabra. Y después, como confirmación de esa palabra, el poder de Dios obrante, operante sobre todos aquellos que le creen a la palabra. Como en este caso, fíjese, había una multitud, ¿no es cierto?, delante de Jesús. Así que, una vez que envió a los discípulos y estos dieron el testimonio delante de Juan, y Juan recibió entonces el testimonio de sus propios discípulos, que no solamente oyeron, sino que vieron lo que hacía el Mesías. Este era el Mesías. Este era el que anunció Juan el Bautista. Este era el que anunció a todo el pueblo de Israel y finalmente a todas las naciones. Este era el Salvador del mundo. Este que tenía el poder de Dios, que era Dios y como hombre hizo todas aquellas cosas que solamente puede hacerlo aquel que tiene el testimonio y el poder de Dios, el que es verdaderamente testigo y testimonio. Este es Jesús. Y hay un agregado acá final que es fundante también, Fabián. Fíjate vos, ¿no? A ver, ¿qué dice respecto de este Juan el Bautista, al cual le manda esta respuesta por parte de los discípulos del mismo Juan? Ninguno nacido de mujer es mayor que él. Fíjate que de todos los personajes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, el mayor de todos es Juan el Bautista. Mirá que estamos incluyendo ahí a los antiguos justos. Uno piensa inmediatamente en Abraham, el padre de la fe, en los patriarcas, en Isaac, Jacob. Uno piensa en Moisés, uno piensa en David, uno piensa en tantos justos y figuras realmente, columnas, ¿no es cierto?, en la comunicación, en la difusión de la palabra de la vida. Ninguno es mayor que Juan el Bautista. Pero el menor en el reino de los cielos, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Este es el cambio. Nacido de mujer, carne y sangre, sí. Ninguno es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque ha recibido el mayor testimonio. Ha oído y ha visto, lo ha visto. Y lo ha bautizado inclusive. Lo repetimos varias veces durante el curso de este advenimiento, Fabián, y lo podemos volver a recordar ahora. Cuando Jesús se acercó a las aguas del Jordán para ser bautizado en señal de arrepentimiento por Juan el Bautista, igual que todos aquellos que venían, porque de alguna manera veían algo también distinto en este Juan, venían a bautizarse en señal de arrepentimiento. Recordemos las palabras que en esa ocasión le destinó el Bautista a Jesús. Yo necesito de ti y tú vienes a mí. Deja que ahora ocurra así. Es lo que conviene. Venía Jesús a ponerse entre los pecadores porque venía a asumir nuestra condición de pecado y muerte delante del Señor, para quitarnos de esa condición y llevarnos a la condición nueva, de la nueva generación que somos en unión con Él y partícipes de esa generación, herederos ahora sí definitivamente de la plenitud gloriosa de los hijos de Dios.
Y lo hizo, y vaya si lo hizo. Pero lo curioso, acá lo que realmente es importante, cómo Juan lo bautiza y cómo ve que Jesús, cuando emerge de las aguas, ve a un hombre, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Padre, con voz audible y audible por el Bautista, que dice: este es mi Hijo, en él deposito toda mi complacencia. Y ve el Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre Jesús. Mira, de alguna manera, y de todas maneras, diría uno, bueno, la Santísima Trinidad la está viendo con el Bautista. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo vi, dice el Bautista, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Este es el que estamos aguardando, Fabián, ahora, en la Navidad. Preparemos entonces un pesebre, que sea nuestro corazón el pesebre, aquel que busca el Señor. No fabriquemos pesebres, de todos los modos posibles, que no está mal, porque es de esta manera también un homenaje muy humano al modo estético, artístico que podemos hacer representando este nacimiento del Salvador del mundo, como hombre, como Hijo del hombre. Pero lo que quiere verdaderamente el Señor, nacer como niño, como tal, en un corazón humano, porque a nosotros viene. No viene a salvarse Él ni a salvar a los ángeles, viene a salvar a la humanidad. Y busca ese corazón como lugar para establecer su nacimiento. Ese corazón al que va a transformar finalmente en ese paraíso donde gusta pasearse al Padre, a Dios, en el fresco de la mañana, como nos dice el Génesis. Viene a transformarnos. Bueno, a eso viene. Esto anuncia el Bautista. Esto esperamos ahora. ¿Es Él el que ha de venir o debemos aguardar a otros? Es Él el que ha de venir, porque ya vino, está viniendo, ha de venir siempre, no deja nunca de estar con nosotros. Está con nosotros hasta el final de los tiempos. Y el final de los tiempos es para cada uno el tiempo que va a estar en este mundo. Cada uno de nosotros, bueno, está a una X cantidad de tiempo, medido en años a través de un almanaque o de lo que sea. Bueno, pasado ese tiempo parte de este mundo. Pero en ese tiempo hemos vivido esa vida que nos ha regalado este Cristo que vino por nosotros, murió por nosotros, resucitó para nosotros, ascendió a la gloria para nosotros, llevando en Él a toda esta humanidad que le ha creído, para que finalmente habite con Él en la plenitud de la vida gloriosa, en la salvación y resurrección final. ¿Esperamos todo eso? ¿Aguardamos todo eso? ¿O debemos aguardar a otro? No, ya sabemos que es Él. Tantos lo han comprobado y han testificado la operación salvífica de este, que ha venido por todos y para todos aquellos que le han creído. Han obrado en conformidad con esto que llamamos la fe, esa fe en Él. Hemos creído sin ver. No necesitamos ver para creer. Tenemos el testimonio de los que han visto y han creído. Pero creyeron antes de ver también. Y vieron finalmente aquello que creyeron. Y sabemos que hemos de ver también en nosotros esto que hemos creído ahora de aquel que viene a nosotros, que viene precisamente a redimirnos en el tiempo y a salvarnos finalmente en la plenitud de la vida. En este tiempo de Adviento lo estamos celebrando y celebrémoslo bien, Fabián. Más allá del cotillón con el que decoramos las fiestas que vamos a hacer, y lamentablemente a veces olvidando cuál es el núcleo de todo esto, ¿no? Que nos haría verdaderamente felices, más allá de la felicidad que muchas veces nos genera la copa de un buen vino, de una buena bebida o un buen regalo que eventualmente podamos recibir, o no.
pero celebrémoslo a la manera en que el Señor lo celebra con nosotros, por lo quiere celebrar con nosotros. Él quiere ser verdaderamente el banquete nuestro, Él es el alimento, Él es el que viene a nosotros, Él es el que trae la vida, que es el mayor regalo que podemos recibir cada uno de los presentes a esta celebración. Celebración que debe ser a la manera en que el Señor quiere ser celebrado, porque de esa manera viene a celebrar con nosotros, viene a celebrar la vida nueva, donde se acaba la enfermedad, el llanto, el dolor, la muerte, donde todo es nuevo, donde todo es de nuevo. Por eso el menor en este reino es mayor que el nacido de mujer. ¿Que el nacido de mujer en qué sentido? De carne y sangre, de papá y mamá, diríamos. No, ahora somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, del agua y del espíritu. Hemos sido resucitados ya, en el alma en este tiempo. Vivamos vida de Cristo resucitado. Él vive en nosotros, como dice San Pablo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Que podamos decir lo mismo. Porque finalmente está en nosotros la vida para que la vivamos. Y si la vivamos y si la vivimos, entonces sabemos con certeza, por la esperanza que surge de esta fe que nos ha regalado el Señor, sabemos que se acabó la muerte, que el último enemigo que tiene el hombre, la muerte, ya ha sido superado, aniquilado por la resurrección de este que viene a nosotros, que está viniendo, que ha de venir finalmente a convalidar todo esto que hace. Hagámoslo nosotros también, como Él nos dice, aquí y ahora, sigámoslo, en este tiempo. Tenemos este tiempo para este peregrinaje, para este seguimiento del Señor, para ir de este mundo al Padre, también nosotros detrás de Él y con Él y en Él. Y entonces en el final banquete celestial celebraremos jubilosamente lo que ya estamos anticipando ahora. Por ejemplo, el día 24, Nochebuena, el 25, Navidad, donde nos reunimos todos aquellos conocidos, familiares, amigos, que participamos de una común fe, ¿no es cierto? Y que sabemos cómo celebrar esta cosa, esta fiesta, que es una fiesta de máxima, sí, una celestial fiesta. ¿Qué te parece, Fabián? Muy bien, creo que queda redondito. Después vamos a seguirte preguntando qué es esto de preparar la Navidad. A ver, has mencionado la comida, la bebida, y uno no te puede preguntar, por cierto, casi como si fuera los ingredientes de una receta de mesa navideña, que es preparar la Navidad, pero sí nos gustaría una reflexión de cómo estamos preparando la Navidad, a ver, en este Adviento. ¿Qué es preparar la Navidad? Porque, a ver, está absolutamente entendible que muchas veces preparar la Navidad es de pronto comprarte ropa, los mejores regalos para cada cual, y para los seres queridos, y los mejores menús disponibles para compartir esa noche, y decorar la casa, decorar el departamento, decorar el jardín. Pero también escuchándote sentía como la necesidad de preguntarte, está bien, eso es entendiblemente humano y sano que así pudiera llevarse a cabo, pero para el creyente, aquel que nos está escuchando y aquellos el mundo creyente que aún no nos escucha, ¿sí? ¿Qué sería preparar la Navidad? Porque muchas veces por ahí trastocamos el orden de los factores, ¿sí? Y preparamos todo aquello que recién mencionábamos y nos olvidamos de preparar nuestro interior para la recepción, para recibir a ese Mesías, al Salvador. Y en realidad esto sería lo primordial. ¿Cómo preparar nuestro mundo interior, Miguel?
Navidad, en última instancia. Más Sí. allá que el mundo exterior, que repetimos, todos y cada uno de nosotros lo hacemos con gusto, y nos place, y nos gusta agasajar y ser agasajados, y vestirnos con la mejor ropa que dispongamos, y estrenar y atuendos, vestidos, calzados, etcétera, etcétera. Pero me parece que por ahí, para el mundo creyente, para los cristianos, ese tendría que ser, debiera ser, vos lo corroborás o no, el segundo paso. ¿Cómo preparo mi interior en última instancia para la Navidad? Sí, realmente es así, Fabián. Decimos preparación interior, preparación espiritual, y diríamos también la verdadera preparación. No es que hayamos dicho menospreciando, digamos, el festejo en el sentido del festejo cotillonesco, ¿no es cierto? Hay quien puede hacerlo, hay quien puede celebrar una fiesta como haría el rico Epulón, ¿no es cierto?, mientras tenía al hombre pobre pidiendo limosna en la puerta, ¿no? Se banqueteaba todos los días, tenía dinero, tenía medios con el cual llevar a cabo el banquete, la fiesta, tan agradable a los ojos de aquellos que miran, digamos, según las apariencias, porque las apariencias, tantas veces decimos las apariencias engañan. Sí, es cierto, sí. Miran el exterior, no el interior. Acá lo que importa, porque para eso viene precisamente el que viene, es una fiesta del corazón, es una fiesta espiritual, es una fiesta que hace, porque va a venir a nosotros el que nos trae la vida. Estamos muertos en delitos y pecados delante de Él, ¿eh? No celebremos conforme a la forma de la muerte la venida de la vida. No nos quedemos frenados en la fiesta tan ornamentada, ¿eh? Las bebidas, las comidas apetitosas, los grandes regalos, los bailes. No. Eso lo hacemos todos los días, seguramente aquellos que, por otra parte, disponen de un dinero que muchos no tienen ni pueden hacerlo. Pensamos que a lo mejor hay personas que en ese mismo momento no tienen un pedazo de pan para comer, no tienen un techo que los cobije, en tantas personas que están en situación de calle. ¿Podemos celebrar con tanto estrépito, pensando en la necesidad y carencia del otro? ¿O no celebramos más bien como vino a hacerlo aquel que vino a nosotros? No nos pide la mejor sidra arriba de la mesa, ni el mejor regalo para la persona que más nos gusta. Nos pide un corazón abierto, un corazón donde pueda tener él la cabida que merece tener. Hablamos del corazón que sea el pesebre precisamente, en el cual quiere nacer en nosotros. Ese es el regalo de Dios. Eso para que lo celebremos verdaderamente, para que sea una fiesta que nunca deja de ser como tal, para que sea la verdadera fiesta, celebratorio del verdadero acontecimiento que es para la vida plena y definitiva. Entonces no confundamos los tantos, no mezclemos los términos. Si usted quiere hacer una fiesta, como puede hacer la fiesta cuando celebra un cumpleaños de 15, o cuando festeja que su equipo ganó la Copa Mundial, es cosa suya, Si eso es lo que usted lo gratifica y eso cree que tiene que festejar, entonces usted no está tomando y no está cobrando verdadera dimensión de lo que viene a acontecer en usted, no fuera de usted, en usted. En usted viene a nacer ese que viene. ¿Se da cuenta? No viene a nacer en un lugar del mundo lejano a su estar en este mundo. Viene a nacer en lo más íntimo de usted mismo. Es la vida que usted lo hace miembro de esa vida. Cielos nuevos, tierra nueva, tantas expresiones que solemos utilizar teológicamente, sobre todo para aquellos que buscan muchas veces, ¿no es cierto?, alambicarse con una terminología compleja, ¿no?, que realmente puede deslumbrar inclusive para gente que no la entiende. Digamos simplemente, viene a nosotros aquel que viene por nosotros y para nosotros.
y para nosotros en el otro y en el otro para todos. Entonces que la celebración sea veraz, sea verdadera, porque si no es una celebración mentirosa. Seguimos celebrándonos a nosotros mismos. Más allá de los comentarios que eventualmente después puedan surgir a propósito de la magnitud y qué les pareció la fiesta. ¿Qué nos pareció aquello que celebramos verdaderamente? ¿Lo recibimos al Señor? Es un tema de fe, ¿eh? Terminamos con las celebraciones adámicas. No nos condujeron a la vida. Está la prueba. Por eso tiene que venir el que viene de esta manera. Si lo vamos a evaluar o a juzgar conforme al juicio habitual en un mundo que solamente mira y juzga conforme a apariencias, mire, nació en un pobre pesebre, en medio de animales. No había lugar para él en el alojamiento de los hombres, tuvo que nacer entre animales, un niño pobre. No había regalos ahí, Fíjese, no había grandes fiestas. Los que celebraban eran aquellos que eran partícipes porque verdaderamente lo celebraban, porque la entendían y la gozaban como tal. Lo celebraban los hijos de Dios, los ángeles, los pastores que estaban pastoreando a sus rebaños. No era una fiesta estrepitosa, No estaba colmado de regalos el pesebre de Belén. Son cosas muy sencillitas que la tenemos a la mano, que podemos entenderla, inclusive sin tanta preparación, digamos, en el terreno de la exégesis escrituraria. Las podemos entender, sí. Y creo que las entendemos. Ahora que nos gusten o no es otra cosa. Pero vamos a celebrar. Muy bien, lo que seguramente nos va a gustar ahora es la bien merecida pausa musical que se ha ganado el señor Miguel Carreras y darle la bienvenida a la tan importante y tan silenciosa Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización, y este grupo de inspiración, el grupo de inspiración de Cristo, nos va a traer la pausa musical de este nuestro encuentro a la luz de la palabra del día de hoy desde Radio Fe Latina, con esta canción, esta interpretación de Esperamos, Señor, tu venida. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito sea, Señor, por este pan que nos das. Nosotros volcamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros volcamos la tierra y tu pan de vida nos das. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino,
Fe Latina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, con el buen gusto que la caracteriza, Silvia Patricia eligió para la ocasión, para esta preparación, en este Adviento, el grupo Inspiración de Cristo y Esperamos, Señor, tu venida. A ver, un par de cositas del Evangelio ha sido, como de costumbre, lo suficientemente gráfico y claro, pero, Juan mandó a dos de sus discípulos, Juan Bautista, para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? ¿Sí? A ver, me pasaban un par de cosas. Primero, ¿sabes que me acordé de lo hablado y de lo trabajado, digamos, de lo compartido a lo largo de todo el año, donde lo ponían a prueba los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos y demás, lo ponían a prueba con diferentes interrogantes o diferentes cuestiones o diferentes preguntas, ¿sí? Porque esto no formaría parte de aquello ponerlo a prueba a Jesús. Eso por una parte. Por la otra parte, me llamó la atención. Es como si yo te pregunto, Miguel, ¿vas a venir hoy? Y vos me describís con metáforas, con sinónimos, con poesía, con diferentes parábolas, tu respuesta. ¿Por qué Jesús no le dijo, sí, soy yo y listo, el que ha de venir? Y en cambio le respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven, los ciegos ven, y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Feliz aquel para que yo no sea motivo de tropiezo. ¿Por qué era una pregunta cerrada? ¿Eres tú? Las respuestas que caben son sí o no. Aparece esa explicación a manera de respuesta, Miguel. Eso por una parte, y por otra parte, ¿no pudo haber sido también puesto a prueba con esta inquietud, Miguel? Sí, en todo caso lo que es puesto a prueba es nuestra fe, no la de Juan el Bautista. Pues fíjate, estaba recordando un viejo dicho latino, res non verba, hechos y no palabras, ¿no? Claro, hechos no palabras. Pues fíjate, aquí la pregunta que formula Juan el Bautista es una pregunta docente también, y fue hecha sin duda, como está registrado siempre en la Escritura Sagrada, para todos los tiempos. Es una pregunta que muchas veces nos hemos formulado nosotros, no quizá de esa manera tan precisa, sino de otras formas. Pero bueno, vayamos a aquello para lo cual envía a dos de sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos, recordemos esto. Era un hombre absolutamente confiable porque era un hombre enviado por Dios, y el Señor lo sabía eso. Por eso fue a bautizarse, comentamos en la primera media hora, fue a bautizarse también él en las aguas del Jordán, representándonos a todos, a toda la sociedad humana. No porque el pecado estuviera en él, que no lo tenía, sino porque venía precisamente a arrepentirse en nosotros, por nosotros, de todas las faltas y pagar la cuenta, consecuencia de esas faltas que generan muerte. Por eso murió por todos y gustó la muerte por todos. Por eso nos enseñó tantas cosas que escuchó Juan el Bautista. Pero llega un momento que la respuesta de Jesús es con hechos concretos. La fe es creer para ver después lo que se ha de creer, o lo que se ha creído. No ver para creer. Creer primero y creer por la palabra y la fe es por el oír de la palabra. Pero finalmente vienen los hechos, que confirman, y esto es definitivo, ya es decisivo, todo aquello que hemos anunciado, que hemos dicho, que hemos enseñado. Y es lo que hace Jesús frente a la pregunta decisiva del Bautista, que ya está en la cárcel y pronto ya a morir mártir. Que se vaya con esta respuesta, con el testimonio de lo que él ha visto y por lo cual afirmó, este es el Hijo de Dios, que lo vean también los discípulos de Jesús, de Juan, y que como tal lo proclamen. ¿Qué les manda a decir? Díganle a Juan. Y todo esto que repetimos recién. Sí, los ciegos ven,
los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados, y la palabra es proclamada, la palabra es anunciada. Ahora lo ven, ahora dan testimonio de lo que ven los discípulos de Juan que anunció estas cosas. Así que tenemos ya la prueba decisiva, definitiva, de que este es verdaderamente el que habría de venir. El que estaba en el mundo ya, y el que estaba haciendo todo aquello que vino a hacer para la salvación de todos, incluido del mismo Juan el Bautista. Esa es la primera parte, pero agregaste algo después, Fabián. A ver, hay una segunda parte de tu pregunta. No podía ser tomada como una especie de poner a prueba, como aquello que hablamos tantas veces a lo largo del año litúrgico, de los fariseos, de los saduceos, no digo en este caso malintencionadamente, pero por ahí. Y después, ¿por qué de la respuesta en metáfora, en parábolas, y no cerrada como la pregunta? Sí, soy yo el que va a venir, no soy yo. Y listo. Sí, podría haberlo afirmado el Señor, de hecho lo afirma, pero lo afirma con pruebas concretas. Por eso aplicamos aquello de hechos y no palabras, ¿no es cierto? Con estos hechos ya está. Ahí tenés el testimonio decisivo. A ver, Juan el Bautista también. En Juan el Bautista hay una intención propia de un varón de Dios. Todo lo que dice y hace el Bautista es aquello para lo cual fue enviado. Todo lo que hicieron y dijeron los varones enviados por el Señor, o iluminados o inspirados por el Espíritu de Dios, fue, como decimos siempre, sí, palabra de Dios encarnada. La palabra de los profetas, la gestión de los patriarcas. Cuando Abraham uno diría, cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham y le manda sacrificar a su hijo como prueba de su fe, ¿está probando la fe de Abraham? La está probando en el sentido en que solo lo hace Dios, para bien de todos y del mismo Abraham, y del mismo hijo que es el testigo inmediato de esta fe del padre de la fe según la carne, del patriarca Abraham. Todo lo que acá se dice y se hace por boca y obra de aquellos que son los testigos de Dios, aquellos enviados de Dios, como Juan el Bautista, es para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, para que veamos en todas estas palabras y en estos hechos cómo Dios es el que nos deja el testimonio para los tiempos, para todos los tiempos. Lo que pregunta Juan es propio de un hombre que ha tenido una fe inalterable, que está en trance de muerte, que está injustamente preso, y que va a morir finalmente, pero confesando la fe que está en él, y la fe de él es en el Mesías. Y Dios le da pruebas más que suficientes de que este es el que ha de venir. Quédate tranquilo, Juan. Nos pareció interesante como para una reflexión. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. A ver, ¿cómo establecer, de acuerdo a lo narrado por Mateo, de acuerdo a la fe, esto de la grandeza y de la pequeñez, Miguel? Que establece la grandeza, que establece y determina la pequeñez, ¿sí? Digo, porque resulta un tanto, no sé si contradictorio, como hemos visto tantas veces, pero que el más pequeño sea el más grande, ¿sí? ¿Cómo entenderlo esto a los ojos de la fe, Miguel? Y es muy simple, Fabián. El más pequeño en el reino de los cielos. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva vida. El más pequeño, el que nace de nuevo, del agua y del espíritu, ya ha nacido de carne y sangre. Ya ha nacido en conformidad con esta naturaleza histórica que tenemos. Ahora va a nacer de nuevo de carne y sangre, una nueva vida, una vida que no tiene fin porque es eterna. Entonces el que ya participa, porque ha tenido fe, porque ha creído,
Podríamos decir, porque sacramentalmente, bueno, también se ha integrado al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que es verdaderamente la nueva criatura que ha de crecer a través de una vida santa, ¿no es cierto?, y llegar al ideal de la santidad y a la plenitud de una vida gloriosa. El más pequeño, que ya está en esa dimensión, ya es mayor que aquel que, porque no olvidemos que todos los antiguos justos, llamamos así a aquellos que precedieron en el tiempo a nuestro Señor Jesucristo, que también por ellos vino a ser la salvación, por ellos vino. Fíjate que el mérito de Jesús es un mérito antecedente, se aplica también a aquellos que lo precedieron en el tiempo en que estuvo Jesús. Por manera que cuando uno evoca la figura de tantos justos, los profetas, los patriarcas, en fin, tantos justos, uno diría, bueno, pero ellos también fueron salvados pues son posteriores al Señor. Sí, pero fueron justos delante del Señor. Y el Señor hizo por todos ellos lo que ellos no alcanzaron a hacer. Pero si lo hicieron y lo hicieron en conformidad, con obediencia a la palabra del Dios que los había enviado, han sido ya justificados por la fe, como el mismo Abraham, por ejemplo, padre de la fe según la carne. Pero se está refiriendo Jesús, que ninguno de ellos es mayor, y el mayor de todos es Juan el Bautista. Bueno, el menor en el reino, pues ya está consumado en él la plenitud de la salvación que hizo el Señor. El menor de ellos es mayor, porque todos los que ya forman parte de ese reino que nunca acaba, que es un reino eterno, que son finalmente hasta verdaderamente reyes, jueces, sacerdotes, profetas, en el sentido en que debe entenderse el contenido de ese término. Todos los miembros. Y el Jesús habla del más pequeño, sí, de aquellos que verdaderamente inician una vida de fe, aquellos que creen en aquel que viene, que van a celebrar como conviene hacerlo y corresponde esta Navidad del Señor. Esos ya son más grandes que cualquier grande histórico, si lo dejamos solamente en la historia, porque de esta historia vamos a partir cuando partamos de este cuerpo y de este mundo. Y después formaremos parte, llamarle del reino, de la metahistoria, de algo que es superior, de una dimensión que es plenamente vida y para vida y vida en gloria. Regocíjese en el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso que se alegra y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Salón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. El último viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en unción con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Esto que acabamos de compartir, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece al profeta Isaías, su capítulo 35, versículos 1 al 6 y 10, forma parte también de la liturgia de este tercer domingo de Adviento. Y sobre este texto, antes de la despedida, nos gustaría una línea, una reflexión, Miguel. Qué hermoso el texto isaiánico, ¿no es cierto, Fabián? Claro, y fíjate vos la coincidencia propia de la palabra del Señor. Pero tomemos la parte final, a través de la comparación que establece el profeta, ¿no? Que tiene una prosa hermosa también Isaías, realmente uno de los 4 profetas mayores. Los ciegos van a oír, los paralíticos van a caminar. Toda esa transformación, ese cambio radical, lo hace Dios. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo. ¿Y qué es lo que ven los discípulos de Juan? Esto que anuncia el profeta.
El desierto se convierte ya en un jardín florido. No es magia, no pensemos también. Está bien, en esta ilustración profética vemos cómo cambia radicalmente la muerte en vida el Señor, porque en definitiva es eso. Nosotros somos un desierto, somos una estepa, somos un árbol seco, somos una flor muerta que no da perfume. Y somos eso delante de Dios. Estamos postrados en pecado y muerte. Por eso nos dice también Colosenses: busquen las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra, porque muertos sois, y vuestra vida está arriba escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes serán manifestados juntamente con Él en la gloria. Pero partamos de esta base, de esta comparación isaiánica, así, en el hermoso capítulo que acabas de leer, que está para el próximo, que está para este domingo precisamente. Este capítulo de Isaías 35, sí. Y reiteradamente nos anuncian los profetas de esta manera, con su lenguaje inspirado, todas aquellas cosas que viene a hacer el Señor, que viene a hacer. Díganle a Juan, díganle lo que yo hago. Y bueno, ahí está la comprobación decisiva, definitiva, de que este es el verdadero, el que habría de venir. El que viene, al que estamos aguardando en Navidad, el que ya vino, el que está viniendo y el que ha de venir finalmente. Siempre con nosotros está. Señor Miguel Carreras, cada programa es un encuentro, cada encuentro es un reencuentro. Empezamos de la misma manera y de la misma manera terminamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, en la musicalización, en la operación técnica tan importante, tan silenciosa. Han sido un gusto encontrarnos contigo, que María de Guadalupe, junto con Santa Lucía, esta semana les ayude, los acompañe, los cuide, los bendiga y nos permitan reencontrarnos dentro de 7 días aquí en Radio Filatina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, Dios mediante. Hasta entonces, Dios mediante, Fabián, sí. Y bendiciones para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia que siempre nos sigue y seguramente siempre están llegando mensajes, Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.